La Unidad Nacional de Policía Comunitaria y Turismo trabajando por tu seguridad y la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada de emergencia el viernes tras escucharse una explosión durante una visita a una zona de minería ilegal en Cruzitas, cerca de la frontera con Nicaragua. Un centenar de guerrilleros dejó las armas el jueves en la selva del sur de Colombia, en uno de los gestos más significativos de la política de paz total del presidente Gustavo Petro, a pocos días de una decisiva elección presidencial. El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Más de 200 personas han fallecido a causa del ébola en la República Democrática del Congo, poco más de un mes después de que se declarara la epidemia. Bienvenidos amigos televidentes a ESME Noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí empezamos con los flashes informativos. Más de 200 personas han fallecido a causa del ébola en la República Democrática del Congo, poco más de un mes después de que se declarara la epidemia. El Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades registró que 202 personas murieron a causa del virus, de un total de 875 casos confirmados, lo que representa una tasa de mortalidad del 23%. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la bajísima tasa de rastreo de contactos debido a los problemas de seguridad y las dificultades de acceso a ciertas zonas. La Cruz Roja advirtió esta semana que el brote en República Democrática del Congo, declarado el 15 de mayo, aún no ha alcanzado el punto máximo y podría prolongarse un año. La respuesta a la epidemia, la 17ª que azota a este extenso país de África Central, enfrenta enormes desafíos. No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta epidemia. Las 3 provincias afectadas en el noreste del país, Ituri, Kibú del Norte y Kibú del Sur, llevan mucho tiempo sumidas en conflictos y desplazamientos masivos, lo que complica la respuesta. La Federación Iraní de Fútbol elevará una queja formal ante la FIFA debido a las restricciones que le imponen a su selección en el Mundial 2026 y que según ella le impiden preparar su partido contra Bélgica en condiciones adecuadas, anunció un responsable del equipo.
Irán, cuyo cuerpo técnico en parte no ha recibido visados para entrar en Estados Unidos durante el torneo, se queja de que solo se le autoriza llegar a Los Ángeles un día antes del partido, en lugar de 2 como suelen hacerlo otras selecciones y como lo solicitó. Estas restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todas las selecciones participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación, estimó este responsable en un comunicado. El lunes, tras el empate 2-2 de Irán en su primer partido en el torneo contra Nueva Zelanda, disputado en Los Ángeles, el seleccionador Amir Galenoy había considerado que su equipo era el más maltratado de todo el mundial. Tras meses de incertidumbre debido a la guerra en Oriente Medio, el Team Melli participa en el torneo pero se ha exiliado a último momento en México, donde ha establecido su campamento base en Tijuana en lugar de la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona, donde debió radicarse originalmente. Además, ha visto cómo Estados Unidos denegaba los visados a unos 15 miembros de su delegación, aunque todos los jugadores cuentan con el permiso de entrada. El combinado juega todos los partidos de la primera fase en suelo estadounidense. El equipo había solicitado poder llegar el viernes a Los Ángeles con el fin de aclimatarse para su segundo partido frente a Bélgica, válido por el Grupo G, previsto para el domingo a mediodía, hora local. Nadie puede lograr nada si no es por la voluntad de Dios. Hoy celebramos 20,000 seguidores en TikTok. Pero más que una cifra, celebramos a las personas que hacen esto posible. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por permitirnos llegar a sus pantallas y por acompañarnos cada día. Gracias por confiar en nuestro trabajo, por compartir nuestras historias y por mantenernos conectados con ustedes en cada momento. Estos 20,000 seguidores representan una comunidad, una familia que crece y camina junto a nosotros. De parte de todo el equipo de Telehorizonte, gracias por su apoyo y por permitirnos seguir cumpliendo nuestra misión de estar siempre más cerca de ti. Como podemos ver, se está instalando una tubería de PVC de 200 milímetros, en lo cual va a evitar ya la contaminación, los malos olores, reboces en este tramo de aquí. Gracias al municipio, al señor alcalde que dio respuesta inmediata con la maquinaria y como no también ya estamos haciendo el desalojo de la tierra que estaba aquí en la vía principal. Ya, y está bien la obra que están haciendo aquí los señores para que haya un cambio aquí para el pueblo. Vico tiene que seguir en adelante, está bien. Lo último en ESME Noticias. Lo último en ESME Noticias. El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. El ministro de Interior, John Reinberg, identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de las Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros. El asesinato ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción por el incremento sostenido de la violencia en 10 de las 24 provincias. En las afueras de la terminal, decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país. Esto es algo súper de miedo, la verdad, que no sabía, o sea, siempre veía las noticias que esto era así, pero no lo mismo de vivirlo en carne propia, pues, ¿no? El ministro afirmó que Suástegui era considerado un delincuente de alto riesgo y un objetivo criminal priorizado por las autoridades, e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas. Policías y guardias del aeropuerto detuvieron a 2 adolescentes de 15 y 16 años y se incautaron 2 armas de fuego.
Israel realizó nuevos bombardeos mortales en el sur del Líbano el sábado, en una escalada que pone en riesgo el frágil alto el fuego anunciado horas antes y complica el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Oriente Medio. El ejército israelí afirmó haber respondido a la supuesta llegada de más de 50 proyectiles lanzados desde territorio libanés. Sin embargo, Hezbollah no ha reivindicado ataques tras el anuncio de la tregua, lo que incrementa la incertidumbre sobre quién está detrás de los nuevos enfrentamientos. La agencia oficial libanesa reportó bombardeos en una veintena de zonas del sur, con al menos 16 muertos en Nabatie, una ciudad golpeada repetidamente. En la víspera el balance había alcanzado 47 fallecidos, el peor saldo desde el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra. El alto el fuego formaba parte del memorando firmado esta semana entre Washington y Teherán, que contempla el cese de hostilidades en todos los frentes y abre un periodo de 60 días de negociaciones. Pero la ofensiva en Líbano ya ha obligado a aplazar indefinidamente la nueva ronda de diálogo prevista en Suiza. Además, Irán anunció este sábado el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, en respuesta a los ataques israelíes que calificó como una violación del acuerdo con Estados Unidos. El frente libanés sigue siendo uno de los principales obstáculos. Desde marzo, cuando Hezbollah abrió fuego contra Israel, el conflicto ha generado múltiples intentos de tregua que apenas han durado horas. Mientras tanto, contactos diplomáticos continúan. Según representantes internacionales, se reunieron en Suiza en un intento de mantener abierto el diálogo, y Pakistán intensifica su papel mediador entre Washington y Teherán. Autoridades capturaron en Colombia al hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, informó el gobierno ecuatoriano. Hemos capturado a alias Javi, el hermano de alias Fito. Es una pieza importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que pese a estar fuera del país, él seguía liderando y coordinando las acciones de narcotráfico de la organización de los choneros. Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos. Esta captura se ha logrado gracias al trabajo coordinado del bloque de seguridad, inteligencia militar, inteligencia de policía, toda coordinada y fusionada con el Centro Nacional de Inteligencia. Se obtuvo una orden de difusión roja del Interpol y se ha logrado la captura de esta, que es una pieza clave en el combate al narcotráfico. Los Choneros es una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas de Ecuador, considerada como terrorista por Estados Unidos y con nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. El hermano de alias Javi, Adolfo Fito Macías, es el líder de este grupo y fue entregado a la justicia estadounidense en julio de 2025, luego de un referendo impulsado por el presidente derechista Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen, que cuenta con el apoyo del gobierno de Donald Trump. Varias organizaciones narco vinculadas a cárteles internacionales sostienen una cruenta disputa por el poder que ha derivado en un alto índice de homicidios en Ecuador, por donde transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga. Militares y policías de Bolivia comenzaron el sábado a despejar las carreteras bloqueadas desde hace más de 6 semanas tras la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz en medio de la peor crisis económica del país en 4 décadas. En la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, fuerzas antimotines apoyadas por excavadoras y tanquetas militares retiraron piedras, troncos y escombros, recuperando rutas estratégicas que conectan con el sur del país y la frontera con Chile. Las protestas, impulsadas por sindicatos, grupos indígenas y cocaleros desde comienzos de mayo, han provocado una grave escasez de combustibles, alimentos y medicamentos. Es una política de gobierno que tenemos que acabar con esta estructura narcomafiosa que ha estado haciendo los desmanes que han hecho durante estos últimos 40, 50 días en nuestra patria.
El gobierno asegura que las operaciones se desarrollan sin enfrentamientos directos en un intento por restablecer el orden y garantizar el libre tránsito tras semanas de parálisis económica y social. Puede que esté peleando por cosas justas, efectivamente, pero se llegan a extremos. Tenemos que generar un orden dentro del país. Es un impacto económico muy alto el que ha tenido los bloqueos, entonces particularmente yo estoy a favor de la recién promulgada ley de sección en el territorio nacional. A pesar del despliegue, la tensión no cede. Más de 30 bloqueos continúan activos en distintas regiones, mientras manifestantes mantienen su exigencia de la renuncia del presidente, que asumió el poder en noviembre, tras 2 décadas de gobiernos de izquierda. Paz decretó el sábado el estado de emergencia por 90 días, bajo el cual está facultado a restringir el derecho a la protesta y sacar a los militares de los cuarteles para apoyar a la policía en la contención de las protestas. Desde el área comercial del Departamento de Control de Usuarios les presento las noticias más relevantes de la semana. Reparación de tubería en Colinas del Sol. Personal técnico de EPEMAPSE, en coordinación con la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, realizó de manera oportuna la reparación de una tubería de agua potable de 200 milímetros que sufrió una rotura en el sector Colinas del Sol. La intervención incluyó la reposición del tramo dañado, lo que permitió restablecer el servicio y mejorar notablemente la presión del agua para los habitantes de la zona. Mantenimiento de bomba de impulsión. Técnicos de EPEMAPSE ejecutaron el mantenimiento programado de una bomba de impulsión, equipo fundamental encargado de elevar y conducir el agua a través de la red de distribución hasta los hogares. Estas labores aseguran el transporte adecuado del recurso y el óptimo funcionamiento de todo el sistema de bombeo. Rendición de cuentas 2025. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, así como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, EPEMAPSE llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2025, evento encabezado por el gerente general, Lendy Begnet, reafirmando así el compromiso de la institución con la transparencia y la participación ciudadana. Por tu bienestar y el de tu familia, paga a tiempo tu planilla de agua potable en nuestras oficinas ubicadas en las calles Salinas y Sucre Esquina y a través de la banca móvil en los bancos del barrio, Banco Guayaquil y mi vecino Banco Pichincha. EPEMAPSE, trabajamos por ti. México, uno de los 3 anfitriones del Mundial 2026, se convirtió el jueves en el primer clasificado a 16avos de final al vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Durante el partido el local generó pocas oportunidades de gol, pero el 0 se rompió al minuto 50 con un tanto de Luis Romo que aprovechó un error del portero surcoreano. Así se desató la locura de la mayoría de los 45.522 espectadores que colmaron el estadio. México culminó el encuentro sufriendo ante los embates de Corea del Sur, que buscaba desesperadamente el empate. Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa. Gracias amigos televidentes por ver ESME Noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Telehorizonte. Nos vemos.